Soy Isabel Morales. Tengo 62 años. Toda mi vida me dediqué a la repostería. Fui dueña de una pastelería exitosa. Ahora estoy jubilada. El agua helada me golpeó la cara mientras Rodrigo gritaba que me muriera. Mi hija, mi propia sangre, grababa todo mientras se reía. Aunque me ven indefensa, olvidan algo importante. Esta casa y todos sus secretos son míos. Siempre he creído que las plantas sienten la energía de quien las cuida. Mis helechos, esas colas de quetzal que tanto trabajo me costó conseguir, estaban hermosos esa tarde. El sol de las 5 de la tarde ya no quemaba tanto. El olor a tierra mojada me traía una paz que a mi edad vale más que todo el oro del mundo. Yo estaba ahí con mis sandalias de goma y mi vestido de casa, el de flores azules que me regaló mi hermana hace años. Iba tarareando un bolero viejo mientras regaba las macetas del patio delantero. Esta casa la levantamos ladrillo a ladrillo mi difunto esposo Rubén y yo. No fue herencia. No fue suerte de lotería. Fue harina, huevos y azúcar. Fueron 40 años de levantarme a las 3 de la mañana para amasar pan, de quemarme los dedos con las bandejas del horno en mi pastelería, la Imperial, de contar cada peso y cada centavo para que a mi hija Patricia nunca le faltara nada. Y ahora esta misma casa que construimos con tanto amor se sentía como una cárcel de la que yo tenía las llaves, pero en la que vivía como prisionera en mi propia habitación. Desde que Patricia y su marido Rodrigo se mudaron conmigo hace 6 meses, mi santuario se había convertido en un campo de batalla silencioso. La excusa fue que estaban pasando una mala racha económica. Rodrigo es un hombre que a sus 40 y tantos años todavía cree que el mundo le debe algo. Nunca me ha tragado. Dice que soy tacaña, que soy una vieja metiche, solo porque no quise financiarle su tercer negocio seguro, ese que, como los anteriores, olía a fracaso desde lejos. Esa tarde, el chirrido de los frenos de su camioneta vieja rompió mi momento de paz. Ni siquiera apagó el motor de golpe. Lo dejó toser un poco antes de bajarse. El portazo resonó en toda la calle. Lo vi venir caminando chueco, con la camisa desabotonada. Ese brillo vidrioso en los ojos que ya conocía demasiado bien. Olía a aguardiente barato y a frustración. Detrás de él venía Patricia con el teléfono en la mano, como siempre, desconectada de la realidad, viviendo a través de esa pantallita brillante. Otra vez gastando agua, vieja ridícula. Bramó Rodrigo arrastrando las palabras. Se tambaleó un poco al subir el escalón de la entrada. Por eso no hay dinero en esta casa. Por tus desperdicios. Yo cerré la llave de paso de la manguera intentando mantener la calma. Mis manos, llenas de manchas de la edad y cicatrices de quemaduras de horno, temblaron un poco. No de miedo, sino de una rabia contenida que llevaba meses acumulándose en mi pecho. Rodrigo, estás borracho. Le dije con esa voz firme que usaba cuando tenía que poner orden en la cocina de la pastelería. Con 10 empleados a mi cargo. Entra a dormir la mona y no me busques pleito. Pero el alcohol es un demonio que suelta la lengua y amarra el juicio. Él se acercó invadiendo mi espacio personal. Ese aire viciado de licor golpeándome la cara. Que no te busque pleito. Tú eres el pleito, anciana. Gritó manoteando al aire. Esta casa debería ser nuestra. Patricia y yo necesitamos espacio. Y tú aquí ocupando aire, ocupando cuartos. ¿Por qué no te mueres de una vez? Nos harías un favor a todos. Esas palabras. ¿Por qué no te mueres? Uno sabe que la gente puede ser cruel. Pero escucharlo de la boca del esposo de tu única hija en tu propio patio es como recibir una puñalada en el alma.
Miré a Patricia buscando defensa, buscando a la niña que yo peinaba con lazos de colores, a la que le curaba las rodillas raspadas. Patricia, ¿no vas a decirle nada?, pregunté con un hilo de voz. Ella levantó el celular. No estaba llamando a la policía. No estaba llamando a un taxi para llevarse a su marido. Estaba apuntando la cámara hacia nosotros. «Ay, mamá, no seas dramática», dijo ella soltando una risita nerviosa, pero cruel. Rodrigo solo está desahogándose. Además, te ves chistosa ahí parada como estatua. Sonríe para el video. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón. Ese ya estaba lleno de grietas. Fue el velo de madre abnegada que me impedía ver la realidad. Mi hija no era una víctima de este patán. Era su cómplice. Rodrigo, envalentonado por la risa de su mujer, vio la manguera que yo acababa de soltar en el pasto. «¿Tienes calor, suegra?», preguntó con una sonrisa torcida, macabra. Antes de que pudiera reaccionar, se agachó torpemente. Agarró la manguera y abrió la llave al máximo. El chorro de agua salió disparado con fuerza. No tuvo piedad. Me apuntó directo a la cara, al pecho. El agua estaba helada. Sentí el impacto como una bofetada física. El agua entrando por mi nariz, empapando mi vestido al instante, pegando la tela a mi piel, arruinando mi peinado, mis sandalias resbalando en el lodo que se formaba rápidamente. «Báñese, vieja mugrosa, a ver si se le quita lo amargada», gritaba él riéndose a carcajadas, moviendo el chorro de arriba a abajo como si estuviera limpiando una banqueta sucia. Yo me cubrí la cara con los brazos, retrocediendo. Sentía el frío calarme hasta los huesos, pero lo que más me dolía era el sonido de fondo. La risa de Patricia. «Dale, Rodri, mira qué cara pone», chillaba ella acercando el teléfono para tener un mejor ángulo. «Esto se va a hacer viral en el grupo de la familia». Fueron quizás 30 segundos, pero se sintieron como horas bajo una tormenta. Rodrigo finalmente tiró la manguera al suelo jadeando por el esfuerzo y la borrachera. Se dirigió a la puerta tambaleándose, seguido por Patricia. Ella seguía revisando su grabación sin siquiera ofrecerme una toalla. «Ya entremos, amor, que tengo hambre y esta vieja seguro no cocinó nada bueno», dijo Patricia pasando a mi lado sin mirarme a los ojos, solo mirando su pantalla. Me quedé ahí sola en el jardín. El agua goteaba de mi barbilla, de mis codos, de la bastilla de mi vestido. Estaba empapada, humillada, temblando en medio de mis begonias que ahora estaban aplastadas por las pisadas de Rodrigo. El silencio volvió a la calle, pero dentro de mí había un ruido ensordecedor. Entré a la casa por la puerta de servicio, la que da a la cocina, dejando un rastro de agua en el piso de cerámica que yo misma había elegido hacía 20 años. Escuchaba sus voces en la sala, el televisor encendido a todo volumen, ajenos al hecho de que acababan de cruzar una línea de la que no hay retorno. Me quité las sandalias mojadas para no hacer ruido. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el peso de mis años y el peso de la traición. Entré a mi cuarto y cerré con llave. Solo entonces, frente al espejo de mi tocador, me permití llorar. Pero no fue un llanto largo. Fue un llanto de 5 minutos. Seco y doloroso. Me vi en el espejo. El rímel corrido, el cabello gris aplastado, el vestido pegado al cuerpo. Parecía una mujer derrotada. Parecía exactamente lo que ellos creían que era. Una vieja inútil que sobraba.
Me metí a la ducha caliente para quitarme el frío del cuerpo y el asco del alma. Mientras el agua tibia caía sobre mi espalda, empecé a pensar. Ellos creían que yo era solo la abuela, la proveedora silenciosa, la que aguantaba todo por amor de madre. Olvidaban quién era Isabel Morales. Olvidaban que yo negocié con proveedores tramposos, que sobreviví a crisis económicas, que levanté un negocio cuando nadie daba un peso por una mujer viuda. Salí del baño. Me sequé y me puse mi bata de seda favorita. Me senté en mi escritorio, ese mueble de caoba antiguo donde guardo todos los papeles importantes. Abrí el cajón de abajo donde tengo una carpeta de cuero negro que no había tocado en meses. Ahí estaba la escritura de la casa. A mi nombre. Solo a mi nombre. Y un poco más abajo, el testamento que en un momento de debilidad maternal había redactado dejando todo a Patricia. Saqué el testamento y lo miré fijamente. Luego, con una calma que me asustó a mí misma, lo rompí en 2 pedazos. Luego en 4. Luego en 8. Lo tiré a la papelera. Mi celular vibró en la mesa de noche. Era una notificación de Facebook. Patricia me había etiquetado. Mi propia hija había tenido la osadía, la estupidez infinita de subir el video. Refrescando a la abuela. Jaja. Bromas de domingo. Decía el texto acompañado de caritas riendo. Mis dedos se movieron sobre la pantalla. No para comentar. No para borrarlo. Lo descargué. Guardé el video en mi galería y luego lo envié a mi correo electrónico para tener una copia de seguridad. Ellos creían que las redes sociales eran para burlarse, pero no sabían que también son evidencia. Miré el reloj. Eran las 7 de la tarde. Sabía que a esta hora mi viejo amigo, el licenciado Ernesto Villalobos, solía estar revisando sus correos o leyendo en su estudio. Ernesto no era cualquier abogado. Era magistrado del Tribunal Superior. Un hombre recto con el que compartí pupitre en la primaria y que siempre había tenido una debilidad por mis empanadas de dulce de leche. Dudé un segundo. Denunciar a la propia familia es un tabú muy grande en nuestra cultura. La ropa sucia se lava en casa, decía mi madre. Pero Rodrigo no lavó ropa. Me bañó con odio. Y Patricia se rió. Esa risa fue la sentencia. Si yo no actuaba ahora, si dejaba pasar esto, lo siguiente sería un empujón accidental por las escaleras o unas pastillas equivocadas. Había visto ese brillo en los ojos de Rodrigo. Me quería muerta. Lo había gritado. Marqué el número de Ernesto. Repicó 2 veces. Clemencia. ¡Qué milagro! Su voz grave y amable me reconfortó al instante. ¿A qué debo el honor un domingo por la tarde? ¿Me vas a invitar a cenar? Ernesto. Mi voz salió firme sin temblar. Necesito que veas algo. Te acabo de mandar un video por WhatsApp. No es una broma. Míralo y dime si eso es suficiente para una orden de restricción y desalojo inmediato. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Escuché el sonido de él manipulando el teléfono. Pasaron 2 minutos eternos. Yo escuchaba abajo los ruidos de ellos abriendo el refrigerador, destapando más cervezas, celebrando su pequeña victoria sobre la vieja ridícula. La voz de Ernesto volvió al teléfono, pero ya no era la voz del amigo, era la voz del juez. Una voz fría, dura, llena de una indignación profesional y personal. Isabel. Dios santo. Eso fue hoy. Hace 1 hora. Ernesto. En mi propia casa. Ese infeliz y Patricia. No puedo creerlo. Isabel, escúchame bien. No solo es suficiente para una orden de desalojo.
Eso es agresión. Es violencia intrafamiliar y maltrato al adulto mayor. Y el hecho de que lo hayan grabado y difundido, se acaban de poner la soga al cuello ellos mismos. Quiero que se vayan, Ernesto. Quiero que se vayan y no vuelvan nunca. Pero tengo miedo de bajar ahora. Están borrachos. No bajes. Enciérrate en tu cuarto. Mañana a primera hora ese video va a estar en el escritorio de un colega, juez de lo familiar, que me debe varios favores y que detesta a los abusadores. Pero no vamos a esperar a mañana para actuar. Tengo contactos en la comisaría de tu zona. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que echemos a andar la maquinaria legal, no hay vuelta atrás. Isabel es tu hija. Cerré los ojos. Recordé el agua helada. Recordé la risa. Recordé el por qué no te mueres. No tengo hija, Ernesto. La mujer que está abajo es una extraña que quiere mi casa y mi muerte. Haz lo que tengas que hacer. De acuerdo. Quédate ahí. No salgas. Colgué el teléfono. Me senté en la orilla de la cama, escuchando mi propio corazón latir con fuerza. Abajo se oía que Rodrigo ponía música. Música de banda ruidosa y vulgar, retumbando en las paredes de la casa que Rubén y yo construimos con música de tríos y boleros. Me levanté y fui hacia el armario. Saqué un traje sastre color azul marino, el que usaba para las reuniones importantes de la Asociación de Comerciantes. Lo colgué en la puerta del ropero. Mañana no me verían en bata. Mañana me verían vestida como la dueña y señora de mi destino. De repente escuché pasos pesados en la escalera. Se detuvieron frente a mi puerta. La perilla giró, pero el seguro aguantó. «Suegra», gritó Rodrigo desde afuera, golpeando la madera con el puño. «Salga a traernos una botana. No se haga la sorda. Déjala, Rodri», gritó Patricia desde abajo. «Seguro está llorando como Magdalena. Vieja dramática». Me quedé en silencio absoluto, de pie en medio de la habitación oscura, con la luz de la luna entrando por la ventana. No tenía miedo. Ya no. Sentí una extraña calma. Esa calma fría que precede a las tormentas devastadoras. Ellos pensaban que el silencio era debilidad. No sabían que yo estaba contando los minutos. No para que terminara la noche, sino para que empezara mi justicia. Miré mis plantas desde la ventana del segundo piso. Brillaban bajo la luz de la luna, todavía mojadas por el abuso de Rodrigo. «Resistan», les susurré. «Mañana limpiamos la maleza». No sabía exactamente qué pasaría en los próximos días, pero estaba segura de una cosa. Cuando ese juez viera el video que mi propio amigo Ernesto le presentaría, la risa de mi hija se iba a convertir en la mueca más amarga de su vida. Se habían metido con la repostera equivocada, y el pastel que les estaba preparando iba a ser muy difícil de tragar. La luz del sol se filtraba por las rendijas de la persiana, dibujando rayas de polvo en el aire quieto de mi habitación. Me desperté con el cuerpo adolorido. No por el ejercicio, sino por la tensión de haber dormido hecha un nudo. Alerta. Esperando que en cualquier momento intentaran derribar la puerta. Pero la casa estaba en un silencio sepulcral. Eran las 9 de la mañana de un lunes. Y el silencio solo podía significar una cosa. La resaca de Rodrigo y Patricia debía ser monumental. Me levanté despacio, estirando las articulaciones que crujieron como madera vieja. Lo primero que hice fue tomar mi celular. Tenía decenas de notificaciones. Mi dedo tembló un poco al desbloquear la pantalla. Ahí estaba el video reproduciéndose en bucle en el perfil de mi hija. Pero lo que me heló la sangre no fue ver de nuevo cómo me humillaban, sino los comentarios.
Había emojis de risa de los amigos vagos de Rodrigo, sí, pero también había mensajes de desconocidos. ¡Qué poca madre!, decía uno. «Pobre señora», decía otro. Patricia, en su infinita arrogancia, no había borrado nada, creyendo que el mundo compartiría su retorcido sentido del humor. No bajé a preparar el desayuno. Por primera vez en 40 años, la cocina de esta casa estaría fría a esta hora. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. Necesitaba saber exactamente dónde estaba parada. No podía ir a la guerra con solo indignación. Necesitaba municiones. Recordé la caja fuerte empotrada detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe en el rincón más oscuro del closet. Hacía años que no la abría con ojos de auditora, sino solo para guardar algún documento o joya. Giré la combinación. Derecha, izquierda, derecha. El clic metálico sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Adentro no solo había dinero en efectivo. Mis ahorros de emergencia. Esos por si acaso que las mujeres de mi generación siempre guardamos. Sino algo mucho más valioso. Mis cuadernos de contabilidad. No los de la pastelería, esos ya estaban archivados. Me refería a los cuadernos personales. Unas libretas de tapa dura negra donde yo, por hábito y disciplina, anotaba cada movimiento financiero de la familia. Saqué la libreta más reciente y la abrí sobre el escritorio. Mis ojos recorrieron las columnas de números escritos con mi letra cursiva y apretada. Ahí estaba todo. Préstamo para el negocio de importación de Rodrigo. 50,000 pesos a fondo perdido. Pago de la tarjeta de crédito de Patricia. 15,000 pesos. Reparación del coche de Rodrigo tras el choque. 8,000 pesos. Página tras página, la suma era escandalosa. Durante años me había convencido a mí misma de que estaba ayudando a la familia, que era mi deber como matriarca facilitarles la vida que yo tuve que pelear a dentelladas. Pero al ver los números fríos, sin el filtro del amor maternal, lo que veía era un desfalco sistemático. No eran ayudas. Era un robo hormiga que se había convertido en un saqueo descarado. Busqué en el fondo de la caja y encontré la carpeta con los extractos bancarios de la cuenta mancomunada, esa que tontamente había abierto con Patricia para emergencias. Revisé los últimos movimientos en la aplicación del banco en mi celular. Gasolineras, tiendas de licor, restaurantes caros, ropa de marca. Todo pagado con el dinero de mi jubilación y de la renta de un pequeño local comercial que conservaba en el centro. Sentí una mezcla de náusea y claridad. Ellos me llamaban tacaña y vieja ridícula mientras vivían como parásitos de mi trabajo. Rodrigo me había gritado que yo desperdiciaba recursos por regar mis plantas cuando él se bebía mi sudor y mi esfuerzo en botellas de tequila. Se acabó, dije en voz alta. Y mi propia voz me sonó extraña, más grave, más parecida a la Isabel que negociaba con los proveedores de harina que a la abuela que tejía chambritas. Me quedé mirando mis manos sobre el escritorio. Esas manos habían amasado toneladas de pan, habían cargado cajas, habían contado monedas hasta que las yemas de los dedos se ponían negras de tanto metal. Me miré en el espejo del tocador. Ya no vi a la víctima mojada y temblorosa de ayer. Vi las arrugas, sí, pero cada una de ellas era un mapa de supervivencia. Durante los últimos 6 meses, desde que se mudaron aquí, me había hecho pequeña. Me había encogido para caber en sus vidas, para no molestar, para no ser la suegra metiche. Había dejado de opinar. Había dejado de mandar en mi propia casa para evitar conflictos. ¿Y de qué había servido? Para que me trataran como a un perro sarnoso. Subestimaron a la repostera.
Pensaron que porque ahora camino lento y uso lentes bifocales, mi cerebro también se había ablandado. Olvidaron que para mantener a flote la Imperial durante las crisis de los 80 y 90, tuve que ser más lista que los inspectores corruptos y más dura que los competidores desleales. Olvidaron que yo sé leer a la gente y que sé esperar el momento justo para sacar el pastel del horno. Me quité el traje sastre que había preparado la noche anterior. Era demasiado formal, demasiado rígido. Me puse unos pantalones de gabardina cómodos y una blusa blanca impecable. Me recogí el pelo en un chongo firme, sin dejar ni un mechón suelto. Me puse mis zapatos bajos de suela de goma, listos para la acción. Bajé las escaleras a las 11 de la mañana. El olor a rancio de la sala me golpeó la nariz. Latas de cerveza tiradas en la alfombra. Cajas de pizza abiertas con rebanadas a medio comer. Ceniceros desbordados. Era un chiquero. Mi impulso natural, ese reflejo acondicionado de ama de casa, fue buscar una bolsa de basura y empezar a limpiar. Mis manos picaban por hacerlo. Pero me detuve en seco. No, me ordené mentalmente. Si tocas una sola lata, vuelves a ser su sirvienta. Crucé la sala sorteando la basura como si fuera un campo minado. Entré a la cocina. Me preparé un café negro fuerte y unas tostadas con mantequilla. Comí de pie, mirando hacia el patio trasero. La manguera seguía tirada en el pasto como una serpiente muerta. Mis begonias estaban aplastadas, pero vi que un pequeño tallo seguía erguido. Sonreí. En ese momento sonó mi celular. Era Ernesto. Isabel. Su voz sonaba tensa pero controlada. El juez Ramírez ya vio el video. Está furioso. Dice que es una de las evidencias más claras de maltrato psicológico y físico que ha visto en meses. Ya firmó la orden de protección y la solicitud de desalojo inmediato por violencia intrafamiliar. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros, pero al mismo tiempo el estómago se me apretó. Era real. Iba a echar a mi hija a la calle. ¿Cuándo? Pregunté manteniendo la voz firme. Los actuarios y la policía tienen mucha carga de trabajo los lunes. Podrían tardar unas horas, quizás hasta la tarde o mañana temprano. Pero la orden ya existe. Isabel, legalmente ya no tienen derecho a estar ahí molestándote. ¿Cómo estás tú? ¿Estás segura? Estoy tomando café, Ernesto, y nunca he estado más segura en mi vida. Bien. Escúchame. No los confrontes todavía. Deja que la autoridad haga su trabajo. Pero necesito que tengas a la mano tus documentos de propiedad y tu identificación. Todo está listo. Colgué. Tenía unas horas, tal vez un día, tiempo suficiente para preparar el terreno. Decidí que mi primer movimiento no sería gritar ni reclamar. Sería un corte de suministros. Fui al estudio donde estaba el módem de internet. Lo desconecté. Saqué los cables y me llevé el aparato a mi cuarto. Luego busqué el control maestro de la televisión por cable y cancelé el servicio desde la aplicación en mi teléfono. Después hice la llamada más satisfactoria de la mañana. Llamé al banco. Buenos días, soy Isabel Morales. Quiero reportar como robada la tarjeta adicional de mi cuenta. Sí, la que está a nombre de Patricia. Y quiero bloquear cualquier cargo a partir de este momento. También quiero cambiar las claves de acceso a la banca en línea. Sí, ahora mismo. Cuando colgué sentí una pequeña descarga de adrenalina. Acababa de cortarles el oxígeno. Rodrigo y Patricia vivían conectados. Vivían gastando. Sin internet y sin dinero plástico, se despertarían en una isla desierta. Escuché ruidos arriba, pasos pesados, el crujir de las camas.
Un gemido de dolor de cabeza. El enemigo estaba despertando. Me senté en mi sillón favorito de la sala, ese que está de espaldas a la ventana, dándoles la cara a las escaleras. Puse mi libreta negra sobre mis rodillas y mi taza de café en la mesita. Crucé las piernas y esperé. Rodrigo bajó primero en calzoncillos y camiseta sucia, rascándose la barriga y con los ojos hinchados. ¿Qué horas son? Gruñó sin mirarme realmente, dirigiéndose a la cocina como un zombi en busca de agua. No respondí. Patricia bajó unos minutos después, envuelta en una bata con el celular en la mano, picando la pantalla con frustración. Mamá, ¿qué pasa con el internet? No me carga nada. Se quejó con ese tono de niña mimada que solía funcionarle. Y la tele de mi cuarto no tiene señal. Pagaste el recibo. Rodrigo salió de la cocina con una botella de agua, mirándome con desprecio. Seguro se le olvidó. Ya ves que se le van las cabras al monte, dijo él bebiendo con avidez. Yo seguí en silencio, mirándolos fijamente. No con miedo, no con tristeza. Los miraba como quien mira un defecto en una construcción que debe ser demolida. Te comieron la lengua los ratones. Rodrigo se acercó un poco invasivo. Oye, ¿y qué cochinero hay aquí? A ver si te pones a limpiar, que me da asco desayunar con este olor. Abrí mi libreta negra lentamente. El sonido de las hojas pasando fue lo único que se escuchó. No voy a limpiar, Rodrigo, dije con una calma que congeló el aire. Y no se me olvidó pagar el internet. Lo quité. Patricia se detuvo a medio camino de las escaleras bajando el teléfono. ¿Qué? ¿Por qué, mamá? No empieces con tus berrinches. Necesito subir unas historias. Tus historias se acabaron, Patricia, respondí clavando mis ojos en los suyos. Y las tuyas también, Rodrigo. Rodrigo soltó una risa burlona, aunque noté un destello de duda en sus ojos. No estaba acostumbrado a que yo le sostuviera la mirada. Ay, por favor, señora, no se ponga brava que le va a dar un infarto. Mejor dígame dónde dejó la tarjeta de crédito, que necesito ir a comprar unas cosas para el coche. La tarjeta está cancelada, dije cerrando la libreta con un golpe seco. Igual que su estancia en esta casa. El silencio que siguió fue denso, pesado. Rodrigo parpadeó, procesando la información a través de la neblina del alcohol residual. Patricia se puso pálida. ¿De qué hablas?, preguntó ella con la voz un poco más aguda. Hablo de que ayer me desearon la muerte, dije poniéndome de pie despacio. Me sentía alta, inmensa. Hablo de que ayer se rieron mientras me agredían. Pensaron que yo era una vieja indefensa que aguantaría todo por no quedarse sola. Pero se equivocaron. Yo no estoy sola. Tengo mi dignidad. Tengo esta casa y tengo memoria. Levanté la libreta negra y la agité suavemente en el aire. Aquí está anotado cada centavo que les he dado, cada abuso, cada mentira. Y créanme, la cuenta ya se cerró. Rodrigo dio un paso hacia mí con los puños apretados, el rostro enrojeciendo de ira. La máscara de yerno bromista se cayó por completo, revelando al hombre violento que llevaba dentro. Mira, vieja estúpida, no sé qué te crees que estás haciendo, pero vas a reactivar esa tarjeta y el internet ahora mismo si no quieres. ¿Qué? Lo interrumpí alzando la voz por primera vez. Un trueno que resonó en las paredes. Me vas a pegar. Me vas a mojar otra vez. Hazlo. Rodrigo. Él se detuvo confundido por mi desafío. No esperaba resistencia. Los abusadores son cobardes. Solo atacan cuando huelen miedo. Y yo ya no olía a miedo. Olía a café y a determinación. Patricia,
Controla a tu madre, gruñó él retrocediendo un paso, pero mirándome con odio. Mamá, por favor, estás exagerando. Patricia intentó usar su tono conciliador, pero le temblaban las manos. Solo fue una broma pesada. Estábamos tomados. No te pongas así. Una broma. Repetí la palabra como si fuera veneno. Bien, pues ahora me toca a mí reírme. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina dándoles la espalda, demostrándoles que ya no eran una amenaza, sino una molestia que estaba a punto de ser erradicada. Tienen suerte, les grité desde la cocina. Tienen unas horas para disfrutar de mi techo. Yo que ustedes empezaba a empacar, porque cuando llegue lo que viene en camino no van a tener tiempo ni de buscar sus cepillos de dientes. Escuché a Rodrigo murmurar maldiciones y a Patricia sollozar bajito. No sabían qué hacer. Estaban paralizados, desconectados del mundo digital y enfrentando una realidad analógica y brutal. Me serví otra taza de café y miré por la ventana del patio. Una patrulla pasó lento por la calle, pero no se detuvo. Pronto, pensé. Muy pronto. La batalla había comenzado. Y aunque ellos todavía no veían las armas, yo ya tenía el dedo en el gatillo. Lo que no sabían era que la vieja ridícula estaba a punto de darles la lección de sus vidas. Y esta vez la única grabación que importaría sería la que haría el juez al dictar sentencia. Pasaron las horas y la tensión se volvió física, como una humedad pegajosa. Yo me instalé en la sala con mi libreta negra, fingiendo revisar cuentas. Pero en realidad estaba montando guardia. Los veía cuchichear en las esquinas intentando hacer llamadas con el teléfono fijo. El único que no desconecté porque esperaba la llamada de Ernesto. No entra la llamada. Dice que la línea está ocupada o algo así, decía Patricia azotando el auricular. Mamá seguro desconectó los cables de la caja de afuera, vieja loca, murmuraba Rodrigo paseándose de un lado a otro como león enjaulado. Voy a ir al cajero. Seguro es un error del banco lo de la tarjeta. Lo vi buscar las llaves de la camioneta en la mesa de la entrada. No estaban. Claro que no estaban. Yo las había tomado mientras ellos dormían la mona y las tenía guardadas en el bolsillo profundo de mi pantalón. ¿Dónde están las llaves? Bramó Rodrigo volteando los cojines del sofá. Buscas las llaves de la camioneta que está a mi nombre. Pregunté sin levantar la vista de mi libreta. Porque recuerdo claramente que el seguro, la tenencia y la factura las pagué yo. Tú solo pones la gasolina cuando tienes dinero. Rodrigo se acercó a mí invadiendo mi espacio personal. Su sombra cayó sobre mi libreta. Por un segundo vi el impulso violento en sus manos. Ese tic nervioso de cerrar los puños. Dame las llaves, Isabel. No estoy jugando. Tengo una reunión importante con unos inversionistas. Solté una carcajada seca, corta, sin alegría. Inversionistas, dije abriendo la libreta en una página marcada con un clip rojo. Te refieres a El Tuercas y sus amigos del billar. Porque aquí tengo anotado que la última vez que te di dinero para inversionistas terminaste debiéndole 10,000 pesos a un prestamista de mala muerte que vino a tocar mi puerta a las 3 de la mañana. La cara de Rodrigo palideció. No sabía que yo sabía eso. Pensaba que yo creía su cuento del robo en la calle. Eso no es cierto. Estás inventando cosas, vieja senil. Ah, sí. Pasé la página. 14 de febrero. Retiro de 5,000 pesos. Dijiste que era para un regalo de Patricia. Patricia, te regaló algo de 5,000 pesos en San Valentín. Patricia, que estaba sentada en el escalón de la escalera mordiéndose las uñas, levantó la cabeza. Me dio unos chocolates y una flor, dijo mirando a su marido con duda.
pues los otros 4800 se fueron en el bar La Cueva, Rodrigo. Tengo el estado de cuenta. El silencio que siguió fue delicioso. Rodrigo retrocedió acorralado por la verdad escrita en papel y tinta. La narrativa de hombre de negocios incomprendido se desmoronaba frente a la contabilidad implacable de una panadera. «Eres una bruja», susurró él con más miedo que rabia. «Soy una mujer que sabe sumar y restar, Rodrigo. Y ustedes dos son números rojos». Cerca de las 2 de la tarde, el hambre y la desesperación los hicieron cometer errores. Patricia intentó pedir comida a domicilio usando una aplicación en el celular de Rodrigo, que al parecer todavía tenía un poco de saldo de datos. Escuché el motor de la moto del repartidor frenar afuera. El timbre sonó. Me levanté más rápido que ellos. Abrí la puerta antes de que Rodrigo pudiera llegar. El muchacho del reparto, un joven con casco y chaleco naranja, sostenía 3 cajas de pizza. El olor a pepperoni inundó la entrada. «Son 580 pesos, señora», dijo el muchacho extendiendo la terminal bancaria. Rodrigo llegó detrás de mí empujándome levemente. «Yo pago, quítate», dijo sacando otra tarjeta de su cartera. Una que yo no conocía, seguramente una departamental. La insertó. Transacción rechazada. El muchacho lo miró con impaciencia. Rodrigo probó de nuevo. Fondos insuficientes. «Prueba con esta», dijo Patricia pasándole otra tarjeta vieja. «Tarjeta vencida». El repartidor suspiró visiblemente molesto. «Señores, tengo otros pedidos. ¿Van a pagar o no?» Rodrigo se volteó hacia mí con una mezcla de odio y súplica en los ojos. Era patético. El hombre que ayer me gritaba que me muriera hoy necesitaba que yo pagara su comida chatarra. «Suegra, Isabel, paga tú y luego te lo doy, por favor». Lo miré fijamente. Recordé el agua helada. Recordé la risa. «No traigo efectivo, joven», le dije al repartidor con una sonrisa amable. «Y en esta casa no se come pizza hoy». Se equivocaron de dirección. «Mamá», chilló Patricia, «tengo hambre». «Entonces cómete tu orgullo, hija. Dicen que no engorda, pero llena mucho». Cerré la puerta en la cara del repartidor y de mis familiares. Escuché la moto alejarse llevándose su última esperanza de una solución fácil. Rodrigo golpeó la pared con el puño. «Esto es secuestro. Nos estás matando de hambre. Te voy a denunciar», gritó escupiendo saliva. Me giré lentamente. La libreta negra seguía en mi mano como un escudo y una espada. «Adelante, Rodrigo, llama a la policía. De hecho, te presto mi celular si quieres». Extendí mi teléfono hacia él. Él lo miró con desconfianza, como si fuera una granada. «¿Por qué? ¿Qué tramas?» «Nada. Solo que si viene la policía, tal vez les interese ver el video que tu esposa grabó ayer. Y tal vez les interese ver las facturas falsas que has estado metiendo en mi contabilidad. Y quizás, solo quizás, les interese saber qué hay en esa cajita de zapatos que tienes escondida en el fondo de tu armario bajo las botas viejas». Rodrigo se quedó petrificado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Yo no sabía exactamente qué había en la caja, pero había notado cómo la cuidaba. Cómo se ponía nervioso si alguien se acercaba a ese lado del closet. Era un tiro al aire, una intuición de vieja loba. Pero dio en el blanco. Tú revisaste mis cosas», balbuceó. «Esta es mi casa. Cada rincón, cada clavo, cada partícula de polvo es mía. Y sé todo lo que pasa bajo este techo». Patricia miraba a Rodrigo con una expresión nueva. Ya no era complicidad. Era sospecha. «Rodri, ¿qué hay en la caja?», preguntó ella.
Cállate, Patricia. No le sigas el juego, le gritó él perdiendo el control. Ahí estaba la fractura. Divide y vencerás. Napoleón lo dijo, pero cualquier madre con más de 2 hijos lo sabe mejor. La tarde cayó pesada y gris. Ellos se retiraron a la sala, derrotados por el momento, susurrando entre ellos. Yo sabía que estaban planeando algo. Tal vez robarme el dinero mientras dormía. Tal vez intentar forzar la caja fuerte. Pero no tendrían tiempo. A las 5 en punto, mi celular sonó. Era un mensaje de texto de Ernesto. Corto, preciso, letal. La orden está firmada. El actuario y la patrulla van en camino. Llegan en 20 minutos. Mantente segura. Leí el mensaje 2 veces. Sentí una punzada de dolor en el pecho. No dolor físico, sino el dolor de arrancar una rama podrida del árbol que uno mismo plantó. Pero era necesario. Si no cortaba la podredumbre, el árbol entero moriría. Me levanté del sillón y fui a la cocina por última vez. Me serví un vaso de agua. Mis manos no temblaban. Estaba lista. Regresé a la sala. Rodrigo y Patricia estaban sentados en el sofá en la oscuridad, iluminados solo por la luz tenue que entraba de la calle. Parecían 2 niños regañados. Pero yo sabía que eran adultos peligrosos. Deberían ir empacando, dije rompiendo el silencio. Mi voz sonó tranquila, casi dulce. Rodrigo levantó la cabeza. Ya vas a empezar otra vez. Nadie se va a ir de aquí, Isabel. Esta es la casa de mi esposa. Ella tiene derechos. Patricia no tiene derechos sobre lo que no construyó, y mucho menos sobre lo que intentó destruir, respondí alisándome la blusa. Y tú, Rodrigo, tú solo tienes derecho a guardar silencio, aunque dudo que tengas la inteligencia para ejercerlo. ¿De qué hablas?, preguntó Patricia poniéndose de pie, sintiendo la vibración en el aire. En ese momento, las luces azules y rojas de una sirena rebotaron en las paredes de la sala, entrando por la ventana como un anuncio de feria macabra. No había sonido de sirena, solo las luces giratorias, silenciosas y definitivas. Rodrigo se asomó a la ventana y su cuerpo se tensó como un alambre. Hay una patrulla afuera, dijo con la voz estrangulada, y una camioneta con logotipos del juzgado. Se volteó hacia mí y por primera vez vi terror puro en sus ojos. El terror del bully cuando se enfrenta a alguien más fuerte. ¿Qué hiciste, Isabel?, preguntó retrocediendo hasta chocar con la mesita de centro. Me acerqué a la puerta principal. Puse la mano en el picaporte. Sentí el metal frío bajo mi palma. Hice lo que debía hacer hace 6 meses, dije mirándolos por encima del hombro. Limpié la casa. El timbre sonó. Un sonido largo, oficial, que no pedía permiso, sino que exigía entrada. Y yo, Isabel Morales, de 62 años, repostera jubilada, abrí esa puerta de par en par, porque había aprendido la lección más importante de mi vida, que nunca es tarde para recuperar tu dignidad, que el amor de madre no significa ser esclava, y que a veces, limpiar la casa significa sacar a quienes la ensucian. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor de ponerte límites y defender lo que es tuyo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos historias reales de personas que, como yo, decidieron no quedarse calladas. Dale like si crees que nadie merece ser humillado en su propia casa. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para decir basta. Y déjame en los comentarios qué opinas de mi decisión. Nos vemos en la próxima historia. Recuerda, el respeto se gana, pero la dignidad nunca se negocia.